Bueno, hoy es un día extraordinario para este programa en esta segunda temporada de Los del Podio, porque tenemos en el estudio nada menos que a Virginia Betancourt Valverde, esa venezolana extraordinaria con una obra excepcional en el Banco del Libro y en el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Y vamos a recorrer la vida entera de Virginia Betancourt, que nace en San José de Costa Rica, mientras su padre y su madre estaban en el exilio en 1935. Virginia, te saludamos. Gracias. Yo también estoy contenta de estar contigo. Muchas gracias. Virginia, hija de Rómulo Betancourt Bello y de Carmen Valverde, una costarricense. Su educación primaria y media tuvo lugar en Caracas, en Washington, en La Habana y en San José de Costa Rica. ¿Cómo era esa casa, Virginia, a la que tú llegas, con tu papá dedicado a la vida política, tu mamá asistiéndolo también? ¿Cómo era ese mundo? Bueno, yo llegué a Venezuela de meses y mi papá tenía urgencia por reencontrarse con los muchachos del 28, que unos habían estado con él en Barranquilla, pocos en Costa Rica. Él volvió a Costa Rica en el exilio de Gómez y atraído por la organización de un pequeño partido comunista muy iluso, muy en una ciudad muy pequeña, integrado por estudiantes de Derecho. Sí. Él también estaba en segundo año de Derecho, y por la fascinación por mi madre, que está evidenciada en unas cartas de amor insólitas por su vehemencia y por su continuidad. Después él había estado antes en Barranquilla, donde firmó el plan de Barranquilla. Unos dicen que lo escribió también. Y ella también creía que ese era el final de una relación de amor muy frenética. Y resulta que no, regresó a Costa Rica y después del plan de Barranquilla, y ahí empezó a leer a Marx. No estaba muy seguro de que esa versión en español era confiable. Le escribió a su amigo oriental Carlos Dascoli, que estaba sacando su doctorado en economía en París, un mulato elegante, y le dijo que cuando regresara a Venezuela le trajera la versión en francés. Asunto que hizo efectivamente. En Costa Rica es un país chiquitico que tenía en ese entonces solo un puerto al mar Caribe, porque exportaba café y plátanos. Y era otro mundo al que los que vivían en San José decían que había que tener cuidado, que ahí estaban los negros que hablaban inglés y no querían, y se sentían súbditos de la reina. Efectivamente había una colonia de afroamericanos. Entonces, lo que hizo Dascoli es que en su itinerario tomó un barco de segunda, de transporte, y llegó allá. Para su desgracia, en ese momento, aunque ya había sido expulsado de Costa Rica por participar en la vida activa del país, que estaba prohibido para extranjeros, estaba mi papá como representante del gobierno en las elecciones, porque nadie quería ir a un sitio tan lejano, casi al norte de Costa Rica, en el límite con el país que estaba al lado. Total que todo esto demuestra que cuando llegaron del exilio, los que así lo hicieron tenían muchas experiencias de vida distintas. Claro. y de orientaciones políticas divergentes y no claras en su perfil. Y después de la muerte de Gómez y la llegada de su
de López, su ministro de Defensa, al gobierno. López tuvo una política de puertas abiertas de la que se cansaron sus seguidores, y él se vio obligado a expulsar del país a un grupo de 40 jóvenes. ¿Dónde estaba Betancourt? Pero Betancourt no se fue. Sí, pasó a la clandestinidad. Pasó a la clandestinidad, de tal manera que esos años de mi primera infancia yo los pasé entre casas de gente amiga que nos enconchaba, como se llamaba en ese entonces. A Carmen, tu mamá, y a ti. Y a mí, sí. Y mientras mi papá estaba escondido en otro sitio y se agarraba a tiros con la policía, y era una especie de Superman criollo, con que se quitaba el sombrero, que se ponía los anteojos. Hay una cantidad de anécdotas que a mí me da tristeza que no haya un registro de esos periodos más humano, más divertido. Claro. Cuando se escribe historia, como que se ponen muy serios, muy acartonados. Ahora, fíjate que en el año 41, en septiembre, cuando se funda Acción Democrática, que ya tu papá ha salido de la clandestinidad, tú tienes 6 años. ¿Tú de pronto tienes un recuerdo de ese evento? No. Yo creo que para mí lo importante es la relación con mis padres, que era muy estrecha. Ya. Y las cosas y los lugares no me parecían importantes. Yo el primer recuerdo que tengo es una casa en La Campiña, alquilada, que era originalmente una casita de una hacienda. Y bueno, tenía como muchas de esas casas eran construidas en L, y en el medio había un patio. Pues yo lo que recuerdo con más agrado es como mi mamá y yo nos acostábamos en el patio en la noche a ver las estrellas y a inventar qué iba a pasar con las nubes que se acercaban y se retiraban. Y eso es lo que recuerdo como con más recurrencia. Claro. Y cuando se tienen que ir al exilio en el año 48, ya tú tienes 13 años, eres una adolescente, y te vas, ¿es entonces cuando estudias en Washington, en ese periodo, o en La Habana? No, primero, antes de irnos del exilio, yo estuve en una escuela catalana, kindergartenina. Aquí, muy pequeña. Y yo tengo un gratísimo recuerdo de esa escuela. Mi mamá se dio cuenta que a mí me costaba leer. Yo creo que yo tenía una dislexia o algo así, porque me puso primero en la experimental Venezuela y se dio cuenta que necesitaba una atención más personal. Y así fue. Y ese colegio fue maravilloso porque era mi kindergartenino y celebrábamos las fiestas del país, cantando o bailando. Los catalanes les encantan los coros, así que nosotros cantábamos a 4 voces. Todos teníamos un espacio en ese coro porque era una escuela muy chiquita y ese era el primer curso de la escuela. Entonces, bueno, cantábamos porque había amanecido y cantábamos porque terminaba la semana y cantábamos todo a 4 voces. ¡Qué belleza! Entonces yo aprendí mucho ahí, creo, a eso de, tú sabes, de vivir con disciplina, pero no con rigor, con alegría, porque nos enseñaban a usar las manos con la orientación de kindergarten, que la asumimos todos hasta 6º grado. Y para peor de males, yo era pequeña y el otro pequeño era un joven travieso cuyo padre era muy antiadeco, y resulta que cuando íbamos a bailar siempre nos tocaba bailar con él, porque era el del mismo, éramos los dos chiquiticos. Así que me fui con el dolor de dejar mi perro, pero como que
no sé, no tenía la expectativa de que iba a ser por tanto tiempo. Claro, No, claro. no. Para mí la importancia era el vínculo con mis dos papás. Con tus dos papás. Por Sí, cierto, tu papá era agnóstico, sí. pero creo que tu mamá era católica. No, No. ella en esa época coincidía con él. Pero yo negocié mi bautismo. ¿Ah, sí? Sí, de tal manera que le dije, bueno, papi, yo quiero ser católica, ¿cómo hacemos? Me dijo, bueno, aprovecha que vayas ahí a Costa Rica y te bautizas allá. Y entonces así hicimos, así lo negociamos. Yo pude escoger a mi abuela Adela Ah, como mi madrina. ya. Y eso era importante para mí porque yo sentía que no era justo que me llamaran Virginia, una señora que yo no conocía, y que esta viejita que era un encanto, con la ropita larga hasta los tobillos, con sus este, zapaticos que un piecito chiquitillo, que nunca se quejaba, que siempre estaba ahí disponible. Y, y entonces, bueno, no solamente, y para que no se disgustara una tía, la nombré madrina de confirmación. Ah, qué bien. Así Y que negociaste con la tía. negocié con la tía que era la que mandaba en la casa. Muy bien. Así que bueno, cuando salí, Tenías cuando 13 años cuando te fuiste y regresaste a los 23 en el año sí, 58. Pero eso nos lo vas a contar en la próxima parte del programa. bueno, Estamos conversando con Virginia Betancourt Valverde. Estamos repasando los primeros años de su vida. Hemos llegado a su adolescencia en 1948, 13 años, y se va a un exilio de 10 años con su padre y su madre. ¿A dónde se fueron de inmediato? ¿Cómo bueno, fueron esos 10 bueno, años? primero que nada, la salida de Venezuela. Mi papá estaba exilado en la Embajada de Colombia. Sí. En Colombia había un gobierno social cristiano y se portaron muy bien. Mi papá estaba resguardado en la parte de atrás de lo que hoy es la embajada, como sobre el garaje. Y nosotros lo veíamos desde lejos, después la cosa se hablando un poquito, pudimos verlo por- personalmente. Y ahí hubo una trampita de la viejita Dascoli que le pasó a mi papá un revólver. No se podía tener revólveres si uno era asilado. Y bueno, un día nos dijeron que nos podíamos ir y llegamos a Jamaica. Yo nunca entendí por qué llegamos a un hotel tan lujoso. En invierno mucho más, porque es cuando vienen los europeos Claro. a esa zona. Eh, no sé quién lo pagó. Y después otra sorpresa es que nos fuimos por barco desde allí a La Habana. Y era un transatlántico de un lujo. Fue la primera vez que yo vi a esos señores que conservan el, la, el vino del A los clásico, sommeliers. los Los sommeliers. sommeliers. Y entonces, bueno, y la gente se arreglaba para comer y aquello era un lujo. Bueno, llegamos al otro lado. Mi papá logró grabar un discurso para Venezuela, porque La Habana era una maravilla. Claro. Y entonces los europeos no querían pasar por ahí como que de lado, sino se quedaban 3 días. Era parte del itinerario, pues. Nos, nos quedamos allí y bueno, fue muy efusivo el encuentro, muy cálido, siempre fueron los cubanos con nosotros. Y de ahí nos fuimos por avión a Nueva York, que me pareció horrible. Cuando uno llega por barco, o por barco creo que seguimos, sí, debe ser así. Y de Nueva York nos quedamos arrimados en un apartamentico chiquito que tenía Carlos Dáscoli,
el mismo Carlos Dascoli que hablamos antes, porque era el representante en un banco internacional. Y también estaba un representante de los obreros, estaba Beatriz Pérez Guerrero, un grupito como de 6 personas. No podíamos estar mucho tiempo en Nueva York y ya nos había Carlos Dascoli, que estaba en el Monetary Fund y que había entrado ahí por sus méritos y no lo pudo quitar el gobierno. Había alquilado una casa en Chevy Chase, en Washington, porque esperaba a su mamá, la misma que le llevó el revolvercito a mi papá. Entonces todo quedó en familia. Entonces llegamos a La Habana, a Washington, y realmente yo entré al liceo, pero a un liceo junior, uno que era para los primeros 3 años. Ahí hice amistad con una mexicana hasta el sol de hoy. Y ¿aprendiste inglés, además? Sí, medio aprendí, pero mi amor por el inglés surgió más tarde. Ya. Ahí yo no me acuerdo de que eso sucediera, pero sucedió. Me puse a llorar en clases, que los americanos eso les parece horroroso, esas expresiones de emoción en aquel entonces. Ahora la cosa se ha liberado, ahora demasiada expresión, pero bueno. Entonces tuve una profesora, Mrs. Vanier, que se convirtió en nuestra amiga, y cuando mi mamá y mi papá fueron a visitar a Kennedy, ella fue la traductora de mi mamá. Nosotros como que adquirimos el hábito de establecer amistades y mantenerlas por correspondencia. Sí, entonces, bueno, total que esa estadía en Washington fue estupenda desde un punto de vista. Yo descubrí el arte, claro, y es una de mis debilidades. El National Gallery tiene maravillas, sí, y además tiene una virtud que todos los fines de semana, en los 2 extremos, que hay una pagoda, hay música. Y entonces, bueno, nosotros íbamos, yo no sé si porque había aire acondicionado y era barato, o por qué, o por todo eso, pero mi mamá y yo íbamos, y yo con aquellas de las robias que rodeaban el círculo que cerraba las 2 esquinas, claro, y de ahí quedé en una colección estupenda de impresionistas. Por supuesto. ¿Y tú te fuiste con tus padres a Puerto Rico o te quedaste estudiando? No. Yo de allí, de Washington, estuvimos 1 año y medio en cada país. Okay. Llegamos a La Habana, estuvimos cuando tenía 16 años, y entonces lo celebramos en el nightclub de siempre, de allá. El Tropicana. El Tropicana. Y yo bailé en mis 16 años con mi papá y el Orejón Prieto. Y después en La Habana tuve una desgracia, que entré en un colegio de monjas que era como antiquísimo. Lo único que me gustaba era la misa en latín. Y la etapa esa fue una etapa de intensas lecturas de biografías de mujeres, casi siempre eran reinas. Claro. Menos Madame Curie, que la pobre no era reina, pero tenía más sabiduría que todas las reinas juntas. Así es. Bueno, una de Strachey, de la reina Victoria, muy buena, y otras no tan buenas. Y esa fue una época en que en los libros había muy buenas librerías en La Habana, y mi papá tenía su platica, que siempre andaba con una locha y medio, porque publicaba en Bohemia, casi claro, semanalmente un artículo, y se lo pagaban muy bien. Qué bueno. Se lo pagaban en $100. Así que eso era mucha plata. Y no era todos ahora que te lo estoy contando, no era todas las semanas, pero sí con frecuencia. Y ahí conseguimos a Juan Bosch,
Claro. Y fue de las pocas personas que fue a mi casa, porque mi papá en eso era muy tradicional. Y una de las razones por las que iba es porque hacía un hervido de pescado maravilloso, Ah, con una condición, que le dieran la cabeza. ¿qué tal? Este, ese fue un periodo en que hubo una amenaza de asesinato de mi papá y de ahí en adelante él me acompañó a las Ursulinas todos los días. Iba en una perseguidora, como llaman allá en Cuba, a, A las la- escoltas. a las escoltas, sí. Y bueno, eso fue un fastidio, esas escoltas, pero de allí nos fuimos a Costa Rica porque cayó Grau. Claro. Y supimos que cayó Grau por Juan Bosch, que nos llamó de madrugada. Ujú. Y pudimos irnos a la Embajada de Guatemala. El pobre viejo gallego y Sonia, su hija, no tuvieron la misma suerte, se fueron al aeropuerto y los tomaron presos. Bueno, sí, Y entonces Costa Rica, De Costa en ese Rica, periodo final. como te digo, no, el camino no lo definíamos nosotros, lo definían las circunstancias. Claro. Hubo un intento de asesinato en La Habana de un hombre contratado para ponerle una inyección a mi papá de veneno, y eso es algo que nadie lo cree, pues, porque qué método tan anticuado de matar a Claro. alguien. Pero así fue, hay los documentos del laboratorio de la policía de La Habana en donde eso quedó aclarado, Asentado. asentado. Y tuvimos que irnos a Costa Rica porque el presidente electo fue derrocado por Batista. Y allá en Costa Rica empezó mi papá a ser incómodo para el gobierno de su gran amigo, porque el Pepe gobierno, Figueres. Pepe Figueres, porque el gobierno de Venezuela va- se empeñó en tratar de asesinarlo y el de Nicaragua empezó a lanzar hojas sueltas sobre Costa Rica, que era un pueblito, y creando un gran horror ante esa Entonces se situación. Y fueron a Puerto, entonces nos fuimos a Puerto Rico, donde Muñoz Marín. donde Muñoz Marín, que tuve. Fue una etapa muy dura de mi papá. Pero Y ahí escribió pero Venezuela, ahí Política y Petróleo. terminó de Terminó. escribir Venezuela Política y Petróleo en una casita de esas que tienen los profesionales en la playa, cuando aquí sucedía lo mismo, que uno Sí, tenía una casita en Macuto y no era ningún lujo. así es. Bueno, estamos hablando con Virginia Betancur Valverde. Estamos en Puerto Rico en el año 56-57. Cuando regresemos ya llegamos a Venezuela a partir de 1958. Estamos conversando con Virginia Betancur Valverde. Virginia, nos quedamos en Puerto Rico y ya tú estabas en edad universitaria, ¿no? Sí, en Puerto Rico, entré a una universidad de Puerto Rico y yo no me imaginé que iba a ser tan buena, sino que pero sí lo fue porque estaba inspirada en la Universidad de Chicago, era como un brazo de la Universidad de Chicago. Y el énfasis estaba en las humanidades, no importa qué es lo que tú ibas a estudiar, tenías que tomar 2 años de humanidades. Y tampoco era una universidad en donde se enfatizaba el contenido, el énfasis en contenido, entre más abundante mejor, no, no. Nosotros en humanidades en primer año estudiamos la Divina Comedia, punto, más nada. Era distinto en ciencias porque ahí lo que hicimos fue leer el manifiesto comunista, la defensa de cómo circulaba la sangre, cómo hacía para no revolverse. Es decir, muy interesante el pensamiento que está detrás de los procesos científicos. Qué interesante. Y entonces esa fue una experiencia maravillosa porque no leíamos sino originales y ahí yo me las arreglé para no tomar el español que tomaban los puertorriqueños y tomé uno de primer año del área de literatura y
había bueno, además estaba Lilita Vientos Gastón, una intelectual muy, muy amplia en su visión del mundo, que dirigía un periódico, una revista literaria que tuvo mucho prestigio en América Latina. Defendía el español como idioma junto con la esposa de Muñoz Marín. Estuvo Claro. en manos de las mujeres de Puerto Rico en la defensa del idioma español como el idioma del país. Eso fue un periodo muy interesante. Y esos personajes, yo creo que hubo personajes que me marcaron en el exilio, más que pensamiento. Ella era abogada y ella defendió el derecho a estudiar en español En Puerto en Rico. Puerto Rico, en legislación norteamericana. Muy bien, y lo logró, ¿no? Y lo logró. Nilita era un personaje inolvidable. Y, oh, oh sorpresa, el hobby de ella era ir a las óperas en Nueva York cuando había temporadas de ópera. Con los atuendos más sofisticados y era Caramba. como un pedacito de mujer chiquitica, pero qué fuerza. Yo creo que Ya. eso fue maravilloso. Y, La presencia en la Universidad de Puerto Rico me puso en contacto con un profesor que después supe tenía un bestseller, un pequeño pueblo en una gran ciudad o algo así, y entonces, y una antropóloga también de la Universidad de Chicago. Y eso me abrió las puertas a entrar a la Universidad de Chicago. Me becó la Universidad de Puerto Rico y me becó la Universidad de Chicago. y ahí egresaste en Ya, Chicago. sí, pero egresé y no egresé. Terminé todos los cursos exigidos y me quedó pendiente la tesis, pero en las tesis en maestría son papers, son Sí. trabajos. Lo que ellos le dan importancia es el paper del PhD, del doctorado. Bueno, la verdad es que vine a Venezuela, me maravillé por Venezuela y nunca me ocupé de terminar Esa esa tesis. tesis. Y el año 61 fundas el Banco del Libro. Y- Bueno, yo no lo fundé, ¿No? no. Coordinaste un grupo que lo hizo. Exacto. Mi mamá me dijo que ella estaba esperando que yo regresara, porque éramos muy amigas, porque un grupo de mujeres que habían trabajado casi todas a Acción Democratista en la clandestinidad y que habían aprendido a compartir, le habían propuesto que ella como primera dama patrocinara una recolección de libros, porque los muchachos, muchos de ellos eran educadoras. Pérez Jiménez realmente expulsó a muchos educadores y entonces ellas querían compartir esa experiencia que ellas habían aprendido en la clandestinidad, y mi mamá no era muy dada a trabajar en equipo. Mi mamá vivía para mi papá y entonces, bueno, yo les dije, vamos a probar qué pasa, pero el argumento era muy importante porque su preocupación era que la política de promoción de la educación básica no se estaba cumpliendo porque fallaban los libros. Eso era lo que ellas creían. Ujú. Bueno, y yo les dije, bueno, vamos a complacerlas, pues. Pero yo nunca pensé que eso iba a ser... Bueno, y hoy en día es una institución en pie que hace un trabajo maravilloso, de la que te debes sentir muy orgullosa de haber contribuido a su fundación. No, pero no solo por eso, sino que cuando empezamos a hacerle, primero que nada había una efusión en Venezuela por cambiar, por mejorar, cuando cayó Pérez Jiménez y se hicieron la gente hizo sus caravanas para recoger libros y la cantidad que produjeron traían era enorme. Empezaron a competir las de una organización con las de otra. El Mindur nos dio un galpón por allá al sur de la Plaza Venezuela, y lo que me horrorizó
fue el contenido de esos libros. Y entonces dije, no, esto no puede ser, hay que hacer algo, hay que ver cómo se evalúan estos libros. Muchos eran extranjeros. Hicimos un primer seminario de libros de texto que presidió Prieto en el Sheraton, que se acababa de inaugurar, con autores, editores y educadores. Ahí empezó mi percepción de cómo trabajar, y es trabajar a unísono con otros. Qué bien. ¿Y eso lo pudiste desarrollar a plenitud cuando Carlos Andrés Pérez, en su primer gobierno, te designa directora de la Biblioteca Nacional? No necesariamente en ese momento, porque comprometimos eso en el aspecto de la calidad del libro de texto. Trabajamos en Turmero había una especie de unidad experimental del ministerio y establecimos guías para elaborar el libro de texto, en donde se le asignaba prioridad a los libros de primaria a Venezuela. Claro. Y entonces hicimos una reunión internacional, regional, patrocinada por la Unión Panamericana. Hizo un encuentro para trabajar sobre la evaluación de los libros de texto y los criterios para la evaluación y los procedimientos y las guías. Y el Ministerio de Educación estableció, entonces las adoptó y empezaron a salir los libros hechos en Venezuela. Eso me llena de orgullo porque era insólito. Los libros de texto no se hacían aquí, con excepción de los de lectura de primaria. Claro. Sí. Y entonces, bueno, yo creo que todo eso te ganó un prestigio, te dio un prestigio importante. No, pero yo creo que esa parte es muy importante, porque hay que aprender en pequeño. Le presentamos al INSE la posibilidad de que sus obreros, sus estudiantes, pudieran tener libros. Y eso horrorizó al señor Palacios Herrera. Yo se lo pedí en un avión cuando veníamos de Guayana. Pero ellos lo que van a aprender es a hacer oficios. Sí, pero ellos tienen que aprender de la vida y de su destino y cómo van a hacer nada más que sabiendo hacer oficios. Y contra su voluntad se hizo, porque él me dijo que los que iban a oponerse más eran los profesores. Y los que más leyeron fueron los profesores. Y el día en que lo inauguramos, para peor de males, Palacios Herrera tomó un libro y era el diario del Che. Y esto es, Virginia, lo que van a tener esos bibliobuses. Los bibliobuses surgieron de la primera gran biblioteca pública de América Latina en Mari Pérez, que eso nunca se valorizó en lo que fue, y con un diseño precioso con estantería abierta, con vista al Ávila, y esa biblioteca de ensayo, que era muy funcional, tenía un bibliobús que iba a las escuelas vecinas, porque los niños no llegaban sin hacer tareas, y bueno, teníamos que buscar otra salida. Yo creo que esa primera etapa no fue nada más que, ya el canje siguió funcionando porque era una necesidad, pero lo importante fueron las búsquedas de caminos para llegar que al niño llegara el libro, y llegara un libro de calidad, que no eran muchos, pero eran españoles casi todos. Bueno, entonces, si quieres, seguimos. Bueno, vamos a una pausa. Estamos conversando con Virginia Betancourt Valverde. Y en la próxima parte, en la última parte del programa, vamos a ver toda la etapa en que Virginia es presidenta, directora de la Biblioteca Nacional de Venezuela entre 1974 y ya en el segundo gobierno de Caldera, 1998 me parece, 1999 incluso. Ya regresamos.
Estamos conversando con Virginia Betancur Valverde en la última parte del programa. Virginia, tuviste alrededor de 25 años en la Biblioteca Nacional y pudiste hacer una obra maravillosa, reconocida por todo el país, por tirios y troyanos, como se decía antes. Encontraste una institución con muy pocas bibliotecas y yo creo recordar la cifra de 550 bibliotecas en el país en el momento de mayor esplendor. ¿Me equivoco? Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? ¿Cómo fue esa trayectoria? Yo creo que esa trayectoria fue muy aleccionadora, porque pudo tener continuidad a pesar de este país que cada 5 años quiere cambiarlo todo, porque se trabajó con una intención de sumar instituciones y de sumar y de no solamente sumarlas para lograr más presupuestos, sino para tener más logros, por haber adoptado tecnologías muy novedosas. Es entonces una de las primeras procesos técnicos bibliotecarios que se hicieron, tuvieron lugar en la Universidad de Northwestern y eran compatibles con la biblioteca, con el sistema automatizado de procesamiento de libros de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. La adopción de ese sistema, y ahora veremos por qué, permitió que desde un primer momento el área de ciencias y las áreas de ciencias y humanidades y ciencias sociales se integraran, porque había avidez por adelantarnos en ese mundo tecnológico, dado que estábamos obviamente rezagados. Quizás estaba más al tanto de eso la gente del IBIC, la gente de las escuelas de ciencias, pero también los otros. Y el motivo que le dio ese carácter de un programa de actualización, de modernización del país, fue el hecho de que el gobierno primero de Carlos Andrés Pérez adoptó un proyecto de la UNESCO que se denominó NATIS, National Information Services, que una propuesta de UNESCO, una recomendación de UNESCO, y el primer país que lo adoptó fue Venezuela. ¿Y cómo fue que lo adoptó el primer país, Venezuela? Porque nosotros se lo hicimos saber, el doctor Raúl Nas, que es invalorable en esta etapa, y que estaba muy vinculado a los asuntos internacionales, se enteró de eso. Una bibliotecóloga de Lara, que había ido a la UNESCO, se enteró también y nos lo vinieron a avisar. Y eso generó un proceso de cambio en el que muchos se sintieron partícipes. Tan es así que un representante del Congreso, un representante de la universidad, del Ministerio de Educación, etcétera, y se pusieron de acuerdo en concordancia con un decreto para participar en el análisis de dónde estaba la información escrita en Venezuela y la audiovisual. Y ahí tuvimos un asesoramiento de UNESCO muy importante. Qué bueno. Entonces, lo que inicialmente fue resolver un problema hasta espacial de la Biblioteca Nacional se convirtió en un instrumento de cambio en todas las áreas bibliotecarias del país. Qué maravilla. Nos quedan pocos minutos. Vamos a hablar de tu vida personal. Tienes 4 hijos, Sergio, Álvaro, Ignacio y Alejandra. Y desde hace muchos años estás casada con Iván Castro Delgado, que está aquí en el estudio y que ha sido tu compañero de trabajo también, porque te ayudó mucho en la Biblioteca Nacional y desde hace 23 años ustedes dos llevan la Fundación Rómulo Betancourt,
que tiene un programa, un diplomado en historia de Venezuela muy exitoso. Bueno, háblanos de tus hijos, háblanos de Iván. Bueno, mira, mis hijos me generaron una gran alegría cuando eran chiquitos y un gran dolor de cabeza cuando se convirtieron en adolescentes. De tal manera que yo llegué en un momento a pensar que ya mi labor estaba hecha, porque en cuanto a servirle de guía, ellos, cada uno ha encontrado su camino en etapas distintas, y yo creo que, bueno, estoy satisfecha de cómo lo han ¿Cómo lo han alcanzado, hecho? porque no ha habido trampa, no ha habido ninguna situación de irregularidades en cuanto al uso irregular de su apellido. Claro, Y entonces eso en un país como este es una gran satisfacción. una gran Que, satisfacción. sí. ¿Cuántos nietos tienes? Bueno, tengo como, no tantos, como 4 Ya. nietos, no tengo tantos nietos, pero tengo la alegría de que uno de ellos le gusta la política en el buen sentido de la palabra, le gusta, es exitoso en negocios en Miami, es bilingüe, por supuesto, forma ¿Es parte, hijo de cuál de tus hijos? él es hijo de Álvaro, del segundo, del que Ah, es de Álvaro. antropólogo, Claro, que lo está muy conozco a bien Álvaro. casado con una historiadora y producen unos almanaques cada año alucinantes, Maravilloso. sí. Y él le gusta la política, trabajó y eso me encanta porque hace falta gente que se dé cuenta de su importancia. Claro. Y Iván, Bueno, Iván yo no Castro sé qué Delgado. hubiera pasado si no hubiera tenido Iván en esta última etapa, porque coincidimos en los intereses, nos gusta la lectura, nos gusta la música clásica, nos gustan las plantas venezolanas, nos gusta Venezuela. Qué Y entonces maravilla. tuvimos la oportunidad de recorrerla cuando convencíamos a cada gobernador a hacer una biblioteca pública central en su estado. Y Qué- así comenzamos, y lo más importante fue que, además del empuje de Carlos Andrés, el apoyo de Luis Herrera fue incondicional. Qué bonito oír eso. Al principio de su gestión yo decía, ¿por qué el doctor Herrera me invita a que vaya al interior con él? Por cierto, tiene razón, la gente se comía unos desayunos de padre y señor mío, que el avión ya lo tenían preparado. Bueno, no, ahora sí sé cuál era el motivo. Y era pues que apoyarme y apoyar el proyecto. Y los primeros gobernadores de él fueron extraordinarios, especialmente, y me vas a perdonar porque es posible que no sea su nombre completo, el gobernador de Amazonas, que fue después ministro, digo, embajador en Brasil. Bueno, resulta que no había dónde hacer la biblioteca pública central del estado, que fue el primer objetivo, hacer en cada capital de estado Una una biblioteca biblioteca pública. y hacer una bibliografía de ese estado, y tener una mejor colección que había en el estado sobre él mismo. Y entonces le dije al gobernador, yo sé que usted quiere hacer una biblioteca, pero aquí en Amazonas no encontramos un local, tendríamos que construirla. El local bueno que hay aquí es la gobernación, y en el primer piso en la gobernación se podría hacer. Bueno, yo me voy por el segundo piso. Y Oye, así pero se hizo qué la biblioteca. bien. Y fue un motivo de impresión porque tenía aire acondicionado y tenía alfombras no por lujo, sino para que no sonara el piso. Había que hacer un piso muy caro si Claro. se hacía cambio de ruido. Y eso como que llegó en un momento en que había mucha presión de los estados de tener más autonomía. Claro. Había aprobado Carlos Andrés y el Congreso una La ley ley de de descentralización. descentralización, y en ese momento
firmamos, veía un señor en una reunión final así de ingreso de nuevo grupo y de despedida del viejo en el que se suponía que estaba yo, y vi un señor bajito que era como el que organizaba las cosas, y le dije, mire, yo oí que iba a haber una reunión con los próximos ministros de gobernadores de estado, y me dijo, sí, bueno, yo quisiera contarles a ellos qué van a pasar con sus bibliotecas. Bueno, hable. Y así fue. Y así fue. En la primera reunión les dije, bueno, hay que recobrar la dignidad de los estados, el respeto por ellos, y no es posible que haya que ir hasta Caracas para averiguar en un archivo cuándo nació su papá. Bueno, total que, para mi sorpresa, todos nos confirmaron, y no, un solo hombre no hace montaña. Yo creo que tuvimos un apoyo decidido de Carlos Andrés, pero Luis Herrera fue un hombre generosísimo, un Qué hombre bien. muy culto, muy buen lector. Así es. Bueno, Virginia, nos quedan apenas un minuto. No hay la menor duda de tu pasión por Venezuela, de tu trabajo, de lo que hiciste, primero en el Banco del Libro, después en la Biblioteca Nacional y ahora en la Fundación Rómulo Betancourt, donde tienen una labor extraordinaria. ¿Qué mensaje tienes final en esta conversación tan grata que te agradezco tanto? Bueno, que este es un país maravilloso y que su gente está siempre dispuesta a hacer más, a dar más, y que así continuaremos. Todo el que ha estudiado historia de Venezuela sabe que hemos tenido lapsos muy largos, desde la independencia hasta que llegó Gómez. No teníamos aquí un ejército. Así Le es. debemos a Gómez el que nos convirtiéramos en un Estado, porque hasta que no hay un ejército no hay una nación. Entonces son lapsos largos, son lapsos que crean mucha angustia, pero siempre hay una vena que tiene que ver con la búsqueda del conocimiento, de la verdad, del bien común que está latente, y que yo creo que está dando muestras de que así es, y del papel de la mujer en la defensa de la democracia en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a Virginia Betancourt por esta entrevista extraordinaria y en muchos sentidos conmovedora. Nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro de venezolanos en esta serie de Los del Podio en su segunda temporada.